¿Cómo les van? ¿Cómo ha pasado? Buenas noches. El día de hoy un segundo programa de Cirugía Plástica Segura. Quiero hablarles del día de hoy de uno de los temas más cotizados en nuestras consultas, que es lo que es cirugía de nariz, en la que nosotros hemos encontrado un sinnúmero de desfases, un sinnúmero de problemas. Hemos preparado realmente el día de hoy un pequeño reportaje para que más o menos se vayan dando cuenta qué es lo que piensa la gente al respecto de cirugía nasal. Bueno, entonces les paso un rato con este reportaje. La cirugía de nariz es uno de los procedimientos más realizados según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, ocupando actualmente el cuarto lugar a nivel mundial de las cirugías más solicitadas. Quererle dar un aspecto más estilizado al rostro es lo que hace que muchísimas personas quieran cambiar la forma original de su nariz, aunque existen casos en los que problemas funcionales inclinan a los pacientes a cambiar su perfil. Bueno, en mi caso rinoplastia porque la necesito, porque tengo desvío de tabique por un incidente, entonces sí lo haría. Por necesidad. Claro. Y también para verse un poco mejor, tal vez. Claro, por estética y también porque es por salud. ¿Tú te harías alguna cirugía plástica? Sí, ¿De qué te harías? de la nariz, de mi nariz porque no me gusta mucho cómo es la parte de aquí. En lo que más estoy de acuerdo es que si tienes una fea nariz que te la hagas, pero de ahí pues no. En el Ecuador no se tienen cifras precisas de cuántas personas son sometidas a este proceso. Sin embargo, este procedimiento se ha visto opacado por tratamientos alternos que se ofrecen en el ciberespacio. Los hilos mágicos o líquidos con efecto inmediato han hecho que muchas personas se dejen convencer por estos tratamientos a corto plazo que ofrecen en 15 minutos cambiarle la forma de la nariz sin dolor alguno. Tenga mucho cuidado, con el paso del tiempo las molestias empiezan a aparecer y en muchos de los casos las consecuencias pueden ser irreversibles. Entre los objetivos de realizarse una cirugía de nariz o rinoplastia tenemos lo siguiente: disminuir la abertura de las fosas nasales, cambiar la punta de la nariz o del puente nasal, ayudar a aliviar algunos problemas respiratorios, corregir ciertas lesiones tras traumatismos por accidentes, peleas o agresiones. Una recomendación muy importante es tener expectativas realistas sobre la forma de la nariz que busca. Esta debe ir de acuerdo a la forma de su rostro. Si busca cambiar su perfil, busque a la persona correcta. Busque un especialista registrado en la CENESID, que es quien le dará las recomendaciones adecuadas según su caso. En la noche de hoy les he traído a alguien que realmente es muy cercano a mí, es una persona con la cual tuve la oportunidad de haberme formado en el mundo de la cirugía plástica. Él es el doctor Diego Guerra. Diego es una persona la cual se ha encargado muchísimo de hablar de la parte reconstructiva. Es un excelente cirujano reconstructivo y estético, obviamente, y pues me ha gustado invitarle el día de hoy para conversar un poco de lo que es nariz. Pero ¿por qué nariz? ¿Por qué queremos escoger este tema? Porque lamentablemente tengo que contarles que yo hace aproximadamente, yo en los últimos 2 años aproximadamente he tenido pacientes que acuden a la consulta siempre con un montón de molestias, que ya se han hecho cirugías, estas cirugías rápidas, estas cirugías fast, estas rinoplastias sin cirugías, mal llamadas rinoplastias. El término rinoplastia, como ustedes saben, es un término quirúrgico netamente, más no para este tipo de procedimientos en los cuales nosotros muchas veces los mal llamados médicos estéticos, los cirujanos cosmetológicos y demás quieren tratar de poner un poco de hilos, quieren poner metacrilatos, que son los biopolímeros. Bueno, existen un sinnúmero de desgracias y desastres. Y para eso realmente les traje justamente, como les digo, al doctor Diego Guerra, para poder compartir un poco de las experiencias. Entonces, Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Santiago, el gusto es mío, realmente un placer poder compartir. Creo que tus palabras son un poco grandes para lo que he hecho y de lo que puedo hacer, y en lo que pueda colaborar estamos a las órdenes, amigos. Muchas gracias, Dieguito. Pero cuéntame, en tu experiencia, en lo que has visto, ¿qué desastres, qué desgracias has visto respecto a lo que es nariz? Y principalmente de esto de los famosos hilos y famosos biopolímeros, ¿no? A ver, las complicaciones en nariz, como las complicaciones en toda la medicina en general, creo que parten desde el problema médico per se, de no elegir el paciente o de que el paciente no eligió a su profesional. Para mí los problemas parten en ese punto. ¿Cuándo falla el paciente? Cuando elige un profesional que no es cirujano, no es cirujano plástico, no está reconocido, no tiene sus títulos de regla, no tiene toda la formación médica específica. ¿Cuándo falla el cirujano?
cuando no ha diagnosticado, cuando hace procedimientos no reconocidos o cuando no ha planificado su cirugía. La cirugía de nariz es un procedimiento en el cual basa 3 parámetros fundamentales: lo que el paciente quiere, lo que el paciente tiene y lo que el cirujano quiere hacer. No siempre lo que el paciente quiere se puede corregir, no siempre lo que el paciente tiene se puede modificar y no siempre lo que el cirujano quiere puede hacer. Solo cuando se conjugan lo que uno quiere, lo que uno tiene y lo que el paciente desea, se conjugan en un ámbito, ese es el momento de operar. Si tu paciente te pide algo que tú no puedes hacer, vas a cometer un error y vas a tener una catástrofe de resultado. Si tú quieres hacer algo que no diagnosticaste, vas a encontrarte con un problema en el transoperatorio. Y si tú quieres hacer algo que tu paciente no te pidió, el resultado va a ser insatisfactorio para las dos personas. Entonces, si partimos de eso, como partimos en la base médica, en cuanto al diagnóstico médico en la cirugía de nariz es fundamental como en cualquier otra patología. Uno de los errores básicos de los pacientes es creer que es un procedimiento cosmético o estético y no de una cirugía. Y no debemos olvidarnos que es un procedimiento médico, quirúrgico, que tiene riesgos, beneficios y posibles complicaciones y que te va a dar un resultado como cualquier otro resultado de cualquier otro procedimiento médico. Solo que este resultado es estético. Sabes que sí, sabes que esta parte es fundamental, siempre entender que nuestros pacientes comprendan que en muchas ocasiones acuden y deben acudir a tu consulta, así como acuden a la mía, en la que la frase muy clásica es: quiero levantarme la puntita, o quiero que solo me quite esta pequeña jiba, o quiero solo adelgazarle ligeramente la nariz, cuando en realidad el paciente no se da cuenta que este es un procedimiento muy complejo. Esta es una cirugía en la cual nosotros vamos a cambiar la naturaleza, vamos a cambiar lo que Dios les dio, nosotros vamos a realmente con nuestras manos poder modificar lo que natura les ha dado. Entonces, pensar que unos hilos, pensar que una inyección, pensar que una infiltración va a ser la que ocasione esto, realmente es desastroso. Cuéntame, casos que hayas visto tú. Absolutamente. Hablamos un poquito hace un rato de cuando el médico falla, ahora hablamos cuando el paciente falla. Correcto. Hay muchas personalidades dentro del infinito universo humano y hay personalidades facilistas que pueden encontrar respuestas arriesgadas a sus inquietudes. Si yo abro una revista y encuentro una rinomodelación en 30 minutos y que cuesta 380 dólares, 400 dólares. Y si tengo una personalidad simple, digo, ese será mi tratamiento, o eso es lo que yo elijo. Es cuando el paciente falla, el paciente debe elegir un cirujano. Este es un procedimiento médico, quirúrgico, y necesita un cirujano para que lo realice. Dentro de las complicaciones que hablamos por la mala elección del profesional médico para realizar el procedimiento, van a haber tantas complicaciones como tantos intentos de cirujanos hay. Metacriles, biopolímeros, ácidos, hilos rusos, hilos belgas, hilos alemanes, de todas las variedades posibles. Todas las nacionalidades. Prótesis de silicón, rellenos de silicón, silicón líquido. Y cada una de ellas va a tener una connotación quirúrgica de compromiso en el resultado. Todo esto va a llevar a que el resultado sea poco satisfactorio y muchas veces catastrófico. El hecho de perder una parte de la nariz como la punta nasal, desde el punto de vista quirúrgico, tú debes saber lo que para nosotros significa, es una verdadera catástrofe, estética y funcional para el paciente. Pues sí, sabes que en realidad esto es uno de los problemas en los cuales los pacientes no realmente no han llegado a captar verdaderamente la complejidad de la misma. Y te digo, existen, como tú mismo me comentas de esta situación, en ocasiones los pacientes escogen mal la técnica porque piensan que es cuestión de irse 30 minutos en la hora del almuerzo, hacerse un tratamiento y después de eso 1 o 2 días más tarde empiezan con inflamaciones, empiezan con dolores, empiezan con molestias, a veces una semana más tarde continúan cambiando la coloración, empiezan descoloraciones de la punta de la nariz, muerte de los tejidos, dolores crónicos, y ahí sí deciden acudir donde nosotros, ahí deciden el cirujano plástico, porque como es plástico, estético y reconstructivo, ahora sí necesito que él me solucione, cuando en realidad dentro de la medicina una cirugía bien hecha la primera vez va a tener el mejor resultado antes que cirugías secundarias, terciarias y a veces cuaternarias.
Entonces, es súper importante que los pacientes sepan, y me gusta a mí realmente el enfoque que tú le has dado. Este enfoque que tú le has dado en el tratar de subdividirle en que lo que hace el médico, lo que hace el paciente y lo que verdaderamente va a obtener, ¿no? Es fantástico esto porque los pacientes quieren soluciones rápidas en ocasiones, quieren soluciones rápidas. Pero cuéntame, ¿algún caso que tú hayas tenido que te haya marcado, que realmente hayas sentido tú que tuviste ese challenge, que tuviste realmente el necesitar? Para mí, en lo personal, cada cirugía nasal es un reto. Sí, Cada día que entro a una nariz es un reto, una preocupación, un resultado por conseguir, un objetivo por conseguir. Obviamente este reto es mayor cuando tratas de recuperar algo que se dañó, algún procedimiento complejo. Recuerdo claramente, es poco frecuente, gracias a Dios, un proceso infeccioso del dorso nasal en el cual hubo una necrosis secundaria a una infección. La necrosis del dorso nasal que terminamos resolviéndola con un colgajo. Resolviste el problema, no estéticamente, pero lo resolviste. Y te quedas algo frustrado cuando dices, ¿qué tal si como cirujano tengo esta complicación? ¿Y qué tal si a mí me pasa? ¿Y qué tal si es mi paciente? Y es cuando debes evaluar qué debes hacer, cuándo debes hacer, cómo debes hacer. Por otro lado, también tienes el reto del caso fantástico que todos tenemos. A la chica que le cambiaste la apariencia, al joven que terminó sus estudios y quitó su complejo, a aquella señora que quiso verse un poquito mejor y después de la cirugía levantó su autoestima y rehizo su vida. Quizás también ese es un reto para uno y quizás es un reto que te da igual gratitud que el hecho de reconstruir una nariz complicada también. Sí, sabes que dentro de eso es muy importante saber que nuestros pacientes, nosotros como cirujanos siempre vamos a buscar ese éxito del que Diego se refiere, de nosotros poder cambiar esa vida, poder mejorar esa apariencia, poder crear esa nueva autoestima y saber que el paciente de ahora en adelante realmente va a poder caminar con esa frente en alto, ¿no? que va a poder con el gusto de sentirse bien. Correcto, como tú lo has dicho. Ahora, es muy importante que nuestros pacientes sepan, cuando han ido a tu consulta y te han contado, me fui donde tal persona, me dijo que me iba a hacer X procedimiento, hilos, biopolímeros, algo que les mienten muchísimo, es el ácido hialurónico, porque como saben que el ácido hialurónico como tal es una sustancia la cual va a ser reabsorbible, va a ser metabolizada y a la final el resultado final, después de que se haya metabolizado por completo, va a retornar en teoría a la posición normal. Entonces muchas veces se dejan engañar. Frente a esto, ¿qué le dices tú al paciente? A ver, hay que encaminar al paciente y parte de la consulta médica, y es lo que nos enseñaban en los primeros años de semiología, es educar a tu paciente, como en cualquier enfermedad. Viene un paciente diabético, tienes que educarlo en su comida, si no el pie diabético nunca va a salir adelante. Viene un insuficiente vascular, tienes que darles medida de higiene adenosa. Lo mismo es la nariz. Parte de la consulta médica es educar al paciente, educar de lo que la cirugía puede conseguir y lo que la cirugía no puede conseguir. Cuando el paciente entiende lo que puede conseguir, está bien, procedemos, pero si el paciente quiere algo que no podemos conseguir es donde empiezan los desvíos. ¿Y qué tal si me hago ácido hialurónico? ¿Y qué tal si me hago metacril? ¿Y qué tal si me hago hilos? ¿Y qué tal si me hago estos procedimientos? Y debe continuar tu parte educativa. Explicarle al paciente, explicarles a todos, y quizás esto es el objetivo primordial de los canales de la comunicación. De esta conversación, ¿no? Existen pocos procedimientos médicos cosméticos reconocidos y aprobados para su uso como rellenos. El ácido hialurónico tiene su uso, tiene sus aprobaciones, pero es un procedimiento temporal que no está exento de complicaciones de cualquiera de las otras, y quizás otras sustancias son los derivados de las toxinas botulínicas, que en este caso no tienen nada que ver. Las demás sustancias son sustancias no permitidas en el espectro médico. En Brasil está proscrito desde hace más de 10 años, quizás en Venezuela, y la Sociedad de Lucha contra las Halogenosis, que es el nombre técnico del ácido hialurónico. En Argentina hay una fuerte inclinación ahora. En el Ecuador tenemos ya la propuesta de una legislación para prohibir el uso. En el primer mundo hay indicaciones absolutas de uso de estas sustancias para casos específicos. Entonces, parte de la consulta médica es explicarle al paciente, decirle, bueno,
tú tienes esto, estas son las opciones, estas son favorables, estas no son favorables, estas son médicamente reconocidas, estas no son médicas reconocidas. Si tu interés no es económico, si tu interés no es ganar al paciente, si tu interés no es operar al paciente, si tu interés es conseguir un resultado con tu paciente va a entender. Si tu interés es económico, le vas a ofrecer lo que quiera para que el paciente lo haga y simplemente el resultado no va a ser favorable. Entonces, partir de que el paciente debe elegir su cirujano para su procedimiento es parte de la importancia de la comunicación de los cirujanos. Y saber que el cirujano está capacitado para esa cirugía es la parte del cirujano. No todos los cirujanos estamos capacitados para todas las cirugías. Yo tengo muchas limitaciones y les digo a mis pacientes, tengo esto, te recomiendo a alguien mejor que yo, con seguridad lo va a hacer. Y tienes el otro caso, tengo esto, sí, te recomiendo, amigo, que lo va a hacer mejor que yo. En la actualidad, elegir un buen cirujano y elegir un buen paciente es la regla de oro para conseguir el resultado, sobre todo en cirugía estética. Sabes que si dentro de lo que es la cirugía plástica tenemos que tener las características y saber en qué nos hemos especializado, en qué nos hemos subespecializado y qué realmente saber hasta dónde llegamos nosotros con nuestras técnicas, saber hasta dónde llegamos para el poder mejorarles a los pacientes y más que nada ofrecerles las cosas. Creo que es fundamental en esto de lo que es cirugía nasal. Realmente te tengo que decir que yo he tenido pacientes que me han venido a mí a decir, sabes que esta es la forma de X profesional o de X persona, pero quiero que me operes tú por trayectorias, por lo que sea. Afinidades, por lo que sea. Y terminan tratando de convencerte por el ámbito económico. Cuando quienes nos desarrollamos en medicina de corazón, que realmente tuvimos esa vocación y tenemos esa vocación al momento, sabemos que cuando operamos tenemos la vida de un ser humano en nuestras manos y le estamos ofreciendo lo que nos ha pedido, más nuestro conocimiento, tratar de mezclar, amalgamar eso para poder obtener ese resultado que queremos. Pero es interesante saber que los pacientes muchas veces nos preguntan algo como en este instante nos acaban de enseñar, los costos. Es algo en lo cual creo que debe ser algo que te pasa tanto a ti como me pasa a mí, que siempre lo primero que te dicen, ¿cuánto me va a costar? No qué es lo que me van a hacer, sino cuánto me van a costar. ¿Qué les dices tú a los pacientes? Que la cirugía no es un costo económico, es un costo personal y emocional de un resultado. Si la paciente quiere comprar un procedimiento, yo no soy el cirujano para ella. Y le soy muy honesto, yo no vendo medicina. Puede encontrar personas que vayan a vender y vaya a usted a comprar ese procedimiento. Nosotros hacemos medicina y es algo muy diferente. Tienes que explicarle al paciente que se va a someter a un procedimiento quirúrgico. Cuando el paciente entiende eso, estás al otro lado. Respecto a los costos influyen muchísimo respecto a dónde se quieran operar los pacientes. Y ahí va la siguiente recomendación médica. Puedes ahorrar costos operándote en clínicas pequeñas o puedes tener costos altos operándote en centros de tercer nivel con todo el equipamiento. Creo que parte del secreto médico es darle la real importancia a la cirugía en función a lo que necesitas para operar. Sí. No te vas a meter a hacer un colgajo libre en una clínica y tampoco vas a pedir terapia intensiva para hacer un uñero. Es correcto. Te llegas al equilibrio y está bien. Los costos van a depender de eso. Sin embargo, lo importante no es el costo económico. Lo importante es el resultado que vas a conseguir. La recomendación, el Colegio Americano de Cirujanos recomienda algo. Visita al menos 3 cirujanos. Es correcto. No más de 3 porque te confundes y no menos de 3 porque te quedas con la información incompleta. Y de esos 3, opérate en cirugía estética con el que más confianza te dio. Porque desgraciadamente la cirugía estética es mucho de confianza y es mucho de subjetividades. La nariz está enfocada en una subjetividad de un patrón de belleza. De un patrón de belleza que no es un estándar en todas las caras, no es un estándar repetitivo en todos los pacientes. Y de no hacer lo mismo en cada cirugía. Es por eso que la curva de aprendizaje de una cirugía de nariz es extremadamente larga, 10, 15 años, para decir, he visto algunos casos con los cuales eventualmente podré resolver todos. Entonces, al tener una trayectoria tan difícil para entender y tan subjetiva para poder realizar, se vuelve muy compleja. Si dentro de esta subjetividad tú no entiendes lo que el paciente quiere, el resultado que vas a tener no va a ser lo que el paciente quiere. Y vas a tener una catástrofe. He ahí el problema de la cirugía de nariz, la subjetividad del resultado. ¿Qué es bonito para ti? Quizás no sea para mí. Quiero dejarles con esta frase es fundamental. El mismo hecho de que todos los pacientes comprendan que la parte estética es muy subjetiva,
tienen que tener la empatía con su cirujano. Regresamos en un rato. Piensen. Años de experiencia avalan nuestro trabajo. Cientos de pacientes satisfechos se recomiendan los unos a los otros. Soy el Dr. Santiago Vega, cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado en los Estados Unidos. Hacemos cirugía plástica segura en el Ecuador. Regresamos un rato, riéndonos un poco tras de cámaras, conversando también al respecto de esta parte de la subjetividad, saber que el momento en el que un paciente nos pide levantar un poco la nariz o quitar un poco esa jiba o ensancharle o adelgazarle o hacer cualquier modificación, no es algo netamente subjetivo, ¿no? Es algo netamente que el paciente es el único que sabe qué es lo que quiere, y nosotros los médicos, los cirujanos plásticos, sabremos interpretar esta circunstancia. Nos siguen insistiendo con los precios. No vamos a dar precios, no. Diego, nunca vamos a dar precios, no porque seamos malas gentes, no porque seamos coños, no porque seamos caros, no porque seamos baratos, no porque seamos nada de eso, sino porque hay que tomar en cuenta muchos fenómenos. Entre estos, uno de los que estaba comentándonos Diego, que es: ¿dónde te voy a operar? El tiempo quirúrgico. El tiempo quirúrgico es fundamental. ¿Qué voy a hacer en tu nariz? ¿Qué es lo que necesito realmente? ¿Tengo que entrar con nuestros amigos los otorrinos? ¿No tengo que entrar con nuestros amigos los otorrinos? ¿Estamos nosotros en capacidad de solventar la parte funcional? Trastornos valvulares, desviaciones de tabiques, las puntas caídas. ¿Qué significan todos estos términos? Yo sé que muchos de ustedes nos van a preguntar, nos van a decir, ¿qué significan todas estas cosas? El hecho de que tu nariz funcione bien, del hecho de que la nariz realmente tenga esa apariencia, pero principalmente la funcionalidad. Yo creo que nosotros como cirujanos plásticos, Diego, entramos siempre con el objetivo de que esa nariz funcione y se vea bien. En la consulta de cirugía plástica de rinoplastia, yo en lo personal me demoro 1 hora en la primera cita de rinología, es larguísima, porque la parte fundamental es entender el vernos bien. Y son dos cosas tan completamente diferentes, que el respirar bien es una especialidad completa de 4 años y el vernos bien es otra especialidad completa de 4 años. El respirar bien y el vernos bien puede llevar 8 años de estudio, y cuando tenías esos 8 años quizás no estabas completamente formado aún. La parte de respirar bien es una parte objetiva, medible, mesurable, cuantificable. Puedes hacer una rinomanometría, puedes medir los grados de desviación del tabique, puedes hacer cosas objetivas. Y en estas partes objetivas, el paciente no influye en la respuesta. El paciente quiere respirar bien: doctor, ¿usted sabrá cómo me hace respirar bien? No quiero saber cómo me va a hacer, pero quiero respirar. La parte estética es diferente: doctor, yo quiero esto, y soy específico en mis requerimientos. Es totalmente diferente. La parte funcional siempre debe ir antes que la parte estética. No puedes quitarle a un paciente su función en función de conseguir un resultado estético. Y más de una vez ha pasado que por conseguir un resultado estético terminamos colapsando una válvula o cualquier otra cosa que va en desmedro de la parte funcional. Es por eso que en algunas ocasiones debemos entrar como otorrinos para corregir los problemas respiratorios, en otras no necesariamente. Hay también un tema que es algo controversial: si un otorrino puede hacer estética o si un cirujano plástico puede hacer una parte funcional. Difícil delimitar hasta dónde un otorrino puede hacer estética y hasta dónde un plástico puede hacer la parte funcional. Mi propio y mi criterio personal es que un otorrino puede hacer estética hasta donde su facultad le permita
y que un plástico puede hacer funcionalidad hasta donde su formación la permita. Si uno es honesto con uno mismo y sabe su límite, no va a tener problemas. El problema radica cuando uno transgrede esos límites sin estar en la preparación técnica para hacerlo. Creo que es algo honesto, ¿no? Sí, no. Cuando existe, muchos pacientes acuden a la consulta y te dicen, ¿y necesito o no necesito entrar con otorrino? Y uno siempre tiene que ser ese momento súper honesto consigo mismo, porque al paciente le puedes decir maravillas. Al paciente, hay personas que hablan bonito y te conquistan y te dicen cualquier maravilla y te convencen. Pero uno tiene que ser honesto con uno mismo y siempre ese instante decir, pausar, darse un paso para atrás y decir, bueno, ¿puedo o no puedo resolver esto? Si no puedo resolver esto, yo creo que uno engrandece mucho más el momento en el que dice, le llamo a un otorrino mío de confianza que sé que te va a hacer bien las cosas. Saliendo de la parte de otorrino, te hago la parte estética y tienes una nariz funcional y la nariz que estás buscando. Entonces, paciente conforme, que es lo importante. Paciente conforme, eso es lo que buscamos todos. Eso es lo que buscamos todos, definitivamente. Yo creo que nadie está buscando hacer la nariz que a uno le gusta. Uno tiene que hacer la nariz que al paciente le queda bien, que al paciente con las mediciones cefalométricas, distancias de ojos, relaciones con orejas, pómulos y demás, le va a quedar bien. Que realmente son mediciones las cuales muchos pacientes a veces tienen ese concepto erróneo, porque me ha pasado y me pasa con gran frecuencia. De hecho, hoy en la mañana, 6 de la mañana, me empezó a llegar a mi WhatsApp 8 fotos de un paciente que me dijo, aquí están mis fotos, opérenme, quiero que me opere y quiero que por favor me haga bien mi nariz, y de hecho me manda al final la foto de la nariz que esta persona quiere. Como quiere. Y de una vez el presupuesto. Ya envíeme el Por presupuesto. supuesto, o sea, y ya sé lo que quiero, entonces dígame cuánto me va a costar. Entonces la respuesta ante eso es, pero si ni siquiera te conozco, o sea, no sé qué es lo que tienes, no sé si respiras bien, o sea, si roncas, no roncas, te silba la nariz, ¿qué es lo que te está sucediendo? Y más que nada la parte más importante, ¿es tu fisionomía de la foto de la nariz que tú quieres la misma tuya? ¿Entras dentro de los parámetros o no entras dentro de los parámetros? ¿Esa nariz te va a quedar bien o no te va a quedar bien? ¿Qué es lo que va a suceder? Hay que partir y volvemos a educar a los pacientes, que es parte de la consulta médica inicial. ¿Se puede diagnosticar por fotografías? No. Nunca. Si un cirujano te hace eso, o no es cirujano o está necesitado de trabajo. Una de dos. No hay opción para que alguien diagnostique por fotos. Las fotos no te permiten apreciar texturas. Si tienes un paciente con una piel gruesa y quiere un resultado de una punta fina, no lo vas a conseguir. Nunca. Tienes que ser honesto y decirle al paciente, este tipo de piel me da para este resultado. Este tipo de piel no me da para este resultado. Eso lo puedes hacer en una consulta en vivo y en directo, no en una foto. Segundo, las elasticidades de la piel y de los cartílagos no se pueden distinguir en una foto. Hay cartílagos extremadamente gruesos, cruras hiperproyectadas que te va a costar formar las cruras para que nos entiendan todos. Digamos que dentro de las estructuras internas nasales tenemos estructuras cartilaginosas que tienen formas. Algunas de estas formas se llaman cruras. Hay cartílagos débiles, hay cartílagos fuertes. Hay tabiques que te permiten proyectar narices, hay tabiques que no te permiten proyectar narices. Entonces, en una foto, si no le palpas al paciente, no vas a tener toda esta información de retroalimentación. Además, que creo que culturalmente es una falta de respeto enviarle a tu médico una foto para que te diagnostique. Eso nos pasa todos los días, creo que no es lo correcto. Segundo, que tampoco comparto y que hay mucho y con mucha información, es las modificaciones en pantalla de los resultados. Puedes tener un simulador de resultados, tomas la foto, haces, y si tú crees conveniente le pintas verde a la nariz, pero no le vas a sacar verde después del quirófano. Es correcto. Entonces, si alguien te manda una simulación de un resultado, tú no vas a conseguir ese resultado. En lo personal, cuando un paciente viene con una foto, no le opera. Sí. De entrada le digo que yo no soy el cirujano que hizo esa cirugía, ni él es el paciente que está en la foto. Así es que ni yo puedo hacer esa cirugía, ni él va a conseguir ese resultado. Y creo que es lo más honesto para mí decirle que no le voy a operar. Y sin enemistarme con nadie, simplemente es decir, no vamos a operar. No, y te cuento una cosa, verás. Esto de los simuladores, esta situación en la que nosotros hemos tenido que lidiar todos los días,
En los Estados Unidos, como tú sabes, yo tuve la oportunidad de tener parte de mi entrenamiento allá. Por ley federal cambió muchísimo la parte de los de estos remodeladores fotográficos, en el cual nos sirve a nosotros como cirujanos para poder hacer nuestras mediciones, para poder ver hasta dónde podemos llegar en la parte externa y en la parte netamente fotográfica. Pero ninguno de nosotros podemos predecir cómo va a cicatrizar un paciente, nunca. Pacientes los cuales, me invento, tienen un problema cicatrizal como las pieles queloides, como aumento de las fibrosis, en el Por cual... otro lado, enfermedades autoinmunes, pieles adelgazadas, correcto, extremadamente lisas, livianas y secas, tienes un resultado poco predecible. y las heridas como heridas, hay que tomar en cuenta de que existen dos técnicas macro en el sentido de lo que es el abordaje de la nariz, y tenemos que escogerles nosotros muy bien a los pacientes. Si bien es cierto, tenemos tendencias, hay cirujanos los cuales nos gusta por predilección hacer narices abiertas, hay quienes les gustan hacer por predilección narices cerradas. Hay que tomar en cuenta de que la nariz abierta y la nariz cerrada tiene su indicación, cada una de ellas serán específico para cada uno de los pacientes, y dependiendo también hasta dónde tenemos que llegar. La nariz cerrada nos permite llegar hasta un cierto punto, la nariz abierta tenemos más exposición, pero nos permite llegar hasta cierto otro punto. Entonces el paciente tiene que comprender. Hay que explicar al paciente que sí me ha pasado. No porque hagas una técnica eres mejor o peor cirujano. Es correcto. O no porque emplees otra técnica vas a tener mejor o peor resultado. Doctor, usted le operó a mi prima, le hizo una cirugía cerrada, hágame a mí cerrada también. No, usted necesita abierta. Correcto. No, yo quiero que me haga abierta. Y tú dices, no, esta es una cirugía que debe ser hecha por cirugía cerrada. Si bien hay una mayor tendencia actual a realizar cirugía abierta, quizás ni una técnica es mejor que otra, ni un cirujano es mejor que otra. Las dos técnicas bien manejadas te pueden llevar a un objetivo y cumplirlo si las manejas bien. Nos están preguntando ahorita al respecto de lo que son tiempos. Muchas personas a veces tienen el concepto que me opero hoy y mañana me voy a la boda, pasado mañana me voy al bautizo, de hecho me caso el próximo mes y demás situaciones, y voy a estar perfecto. Y se dejan llevar mal por el concepto de que la cirugía plástica es el antes y el después de la foto. Entonces no funciona de esa manera. Una nariz a los 6 meses, como nos estaba preguntando Gaby, no se ven los resultados a los 6 meses. A los 6 meses recién estás en la etapa final de la inflamación, pero la parte cicatrizal del cuerpo demora de 9 meses a 1 año. Y las modificaciones que existen posteriores a estas pueden llegar a durar hasta inclusive 2-3 años. Y entonces tenemos que tomar en cuenta que eso realmente, decirle a un paciente, en 6 meses vas a estar bien, vas a estar correcto, y eso va a ser tu nariz por siempre, no es verdad, no es verdad. Los tiempos quirúrgicos es algo que hay que enseñarle también al paciente. Muchos pacientes, sobre todo en época de vacaciones, es, doctor, opéreme porque ya voy a comenzar clases y quiero entrar sin el yeso, o quiero entrar sin el esparadrapo, opéreme porque la siguiente semana me voy de paseo de fin de año y cosas así. Y si tú quieres tener un buen resultado, debes tener el acompañamiento del paciente. A ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a los 15 días le sacas el yeso todo lindo, doctor, adivine qué, me mordió el perro, me golpeó el perro, me dio un bombazo, me dio un pelotazo jugando fútbol, usé lentes, me puse los lentes, me golpeé con el celular, horrores de cosas. Si tu paciente no te acompaña, tu resultado tampoco es bueno. Entonces es parte de explicarle, a ver, la cirugía de nariz comienza hoy, estos son los tiempos, pero el resultado final no va a ser menos de 9 a 12 meses. El resultado final debe ser cuidado. Los 2 o 3 primeros meses, no gafas, no lentes, no golpes, no deportes de contacto a favor, no piscina, no haga esto, no haga el otro. Y eso nos ayuda a disminuir las complicaciones médicas. Mi tasa de complicaciones médicas ha bajado mucho en los últimos años porque me toma más tiempo en la consulta. El sangrado posoperatorio, la epistaxis, uno de nuestros medios, 3-4% del posoperatorio, se produce por falta de colaboración del paciente en algunos casos, no en todos, en otros también tenemos que hacer nuestras responsabilidades. Pero hay pacientes que a los 8 días quieren ir a su trabajo, levantar pesos, hacer esfuerzos físicos, estar en un medio caliente todo el tiempo o en el aire acondicionado todo el tiempo, resequedad de la mucosa nasal y sangrado. Entonces, si practicamos o le ponemos al paciente todo el contexto de la cirugía, vas a tener menos complicaciones a largo plazo. Sabes que dentro de las preguntas que nos estaban haciendo ahora en el Facebook, es justamente esto de que si es que tienen
el momento en que se ponen brackets o no se ponen brackets, ¿qué es lo que va a suceder con la nariz? A ver, es súper importante esto. Hay que tomar en cuenta que la ortodoncia, el momento en el que está utilizando los brackets, va a ejercer fuerzas. Esas fuerzas van a manifestarse en todo el macizo facial. Y si es que nosotros operamos durante el momento de la aplicación de fuerzas, un resultado no va a ser el óptimo. Y tenemos que explicarle al paciente siempre que el uso de frenos, los frenos fijos, el momento en el cual el paciente los está utilizando, o se espera por lo menos el año, 6 meses a un año para poder ponerse los brackets, o espérate después de que te retiras los brackets, alrededor de 3 a 4 meses para poder operarte y hacerte los resultados. Porque si no, caso contrario, muchos pacientes acuden a la consulta y nos dicen, es que lo que pasa es que como ya me estoy poniendo los frenos, quiero estar con una linda sonrisa y a su vez quiero estar con la nariz perfecta. Y no se dan cuenta de estos detalles, no se dan cuenta de estos pequeños errores, y ahí es cuando entra el mal llamado, es que el cirujano no me hizo bien, es que mi cirujano cometió el error y por eso está chueca mi nariz, y no se dan cuenta de que existen mayores contextos alrededor de lo que es la cirugía nasal. Es un tema muy grande. Cuando tú tienes un paciente que te habla de la nariz y a su vez le ves algo en los dientes, ¿qué recomiendas primero? Más que en los dientes debe evaluar uno la mordida. Correcto. La mordida es la relación maxilar-mandíbula. Sí, hay dos tipos de alteración, dental y esqueletal. Esto para más o menos que los pacientes nos entiendan un poquito. Cuando la alteración es dental, es decir, la oclusión es alterada solo en los dientes y en las raíces, yo no tengo mucho problema en la realización de la rinoplastía, porque la movilidad dental no afecta la movilidad nasal. Sin embargo, cuando tienes una alteración esqueletal, es decir, hipoplasia del tercio medio, el típico caso, o prognatismo, o retrogenia, o micrognatia, es decir, y hay alteración esqueletal del tercio medio facial y el tercio inferior facial, ese paciente no es tributario de cirugía, así esté en tratamiento de brackets. Ese paciente debe terminar su tratamiento de brackets y debe ser tributario de maxilofacial para hacer una relación maxilomandibular adecuada para que tu nariz sea el resultado. Y la nariz debe ser hecha un año después de esta corrección maxilomandibular. Y es un error muy frecuente en nuestro medio. Nosotros vemos, y quizás porque no tomamos en cuenta hipoplasias del tercio medio, que no se diagnosticaron en la adolescencia y llegan en la adultez con unas rinomegalias. Sí. La nariz creció compensatoriamente por esta hipoplasia del tercio medio. Entonces, esta rinomegalia no debe ser operada si no se ha corregido el problema oclusivo dental. Y en ocasiones necesitas los brackets para contemplar ese tratamiento. Pues terminas con brackets y luego tendrás que hacer la nariz. Exactamente. Y para que nos entiendan un poco lo que estábamos hablando, ya que nos enfrascamos en el término médico, la rinomegalia es el crecimiento excesivo de la nariz. Y es justamente, como decía Diego, compensatorio. Quiere decir de que el momento en el que la parte del rostro no se ha desarrollado de la mejor manera, lamentablemente la nariz tiende a crecer, tiende a elongarse, en ocasiones tiende a hacerse más ancha. Los mismos cartílagos pueden empezar a crecer, cosa que te empiezan a bajar la punta, hacer un sinnúmero de alteraciones que el paciente en ocasiones no comprende que su problema fue más bien del rostro, del macizo facial, es decir, de la cara en sí, antes que de la nariz. Entonces, eso aunado a los factores raciales. Correcto. Que es otro de los factores que debemos tener en cuenta. El rostro latino es muy diferente al rostro europeo, al rostro anglosajón, al rostro africánico, nórdico. Tener parámetros de belleza extranjeros no son aplicables en nuestro medio. Eso es algo que el paciente debe, o el cirujano debe analizar en conjunto con el paciente, o el paciente debe saber que no vamos a poder conseguir ciertos resultados que no son acordes a nuestra antropometría facial. Es muy importante saber que somos latinos y que tenemos rasgos latinos y que los resultados deben ser latinos. Y más que nada hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Por muy blancos que estemos en el Ecuador o en Latinoamérica, hay mestizaje. Todos somos mestizos. Por muy blanco, ojo verde, rubio, suco, albino y demás, todos somos mestizos en Latinoamérica. A excepción de que seas, no sé, un apellido muy exótico, un tipo Hewlett Packard o alguna cosa de esas situaciones, ¿no? Porque la verdad es que si es que eres un Jaramillo Vega, o sea, eres más mestizo que la vida, o sea, no hay nada que hacer y eso es importante que sepan, ¿no? De la consulta por supuesto, por supuesto. Eso es. Me quedan muchas cosas por hablar, Diego, y quiero invitarte nuevamente para poder hacer un nuevo programa de esto. Ha sido realmente enriquecedor. Pienso que muchas de las personas
quedan con muchas preguntas que por favor continúenles haciendo en las redes sociales y seguiré respondiéndoles paulatinamente conforme va avanzando estos días. Les espero el próximo jueves 8 de la noche, un nuevo tema que les voy a ir anunciando siempre para poder darles el mejor resultado. Vamos a hablar de prótesis, vamos a hablar de aumento mamario. Para esas mujeres las cuales quieren lucir ese escote, tal vez ahora en verano, pero tomen en cuenta muchas de las cosas que nosotros les tenemos que insinuar.